bastante guay y estamos muy contentos. Y esa investigación y esa búsqueda se ha ido durante estos años y curiosamente mi hermana se casó en agosto y hemos recuperado también las grabaciones de la boda de mi madre junto con la de mi hermana y estamos haciendo otra investigación de otra parte de la familia, que también es interesante. Es un poco como despedazar un poquito esos relatos que siempre hemos encontrado en todas las familias que hay de toda clase, intentar unificarlo y sacar una historia a partir de eso. Porque la base principal, por ejemplo, en la comunión de la nena, fue el material de la grabación de la comunión. Se partió a partir se inició a partir de una grabación que se hizo, que la hice yo cuando tenía 15 años y a partir de ahí fui construyendo con todo lo que pasó durante estos 15 años, más las historias personales de los entrevistados, porque lo que hicimos también fueron entrevistas a todos los implicados, a los que aparecían. Como había varios fallecidos, pues por lo menos intentar desde el punto de vista de los recuerdos y la memoria de cada uno, por ejemplo, de la gente más cercana que tenía a su alrededor. Pero siempre partiendo y como punto principal lo que es la comunión, el vídeo en sí. O sea, que el vídeo en sí creo que era como 1 hora y media y lo habéis visto que creo que son 10 minutos 40, creo que es lo que dura exactamente que una versión anterior que duraba 12 minutos y se acortó un poquito más. Y bueno, yo hice hace un tiempo una exposición sobre la comunidad nena durante el proceso de creación, todavía no estaba acabado. Y si os parece, os voy a poner unas diapositivas y ahí os explico mejor el Muy proceso de bien, creación y cómo surge todo y explicaros un par de conceptos en los que nos basamos en el proyecto de fin de grado en el que me basé. Y nada, que bueno, os pongo las diapositivas. A ver, comparto pantalla. Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Vale. No, bueno, os voy poniendo esto y si queréis intervenir, vamos, lo veis bien, ¿no? Sí, 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 muy bien. perfecto. Sí, sí. Bueno, esto es una pequeña presentación que realizamos hace unos años mientras, como os he dicho, mientras estaba el proceso de creación vivo, que curiosamente lo hice en la Saramago pues esto fue en 2017, sí, y que todavía el corto no había visto la luz. Y bueno, se llama así, el cine familiar como testigo del paso del tiempo, que es de la imagen de archivo al cortometraje, que es como al final, como os he comentado, que cómo llegamos de un material de archivo, lo convertimos en un corto. Y sobre todo fue un proceso de documentación que a través de ese material encontrado fuimos rescatando todas estas historias. Yo creo que os creo, a ver si pasa, a ver. Vale, lo que me gustaría, bueno, que vieseis es que es el cine familiar o el cine doméstico. Este es un concepto, el concepto de cine familiar es, bueno, se podía escribir a todo lo que sea aquel acontecimiento en el que mostramos nuestras grabaciones a otras gentes, a otros familiares. Y que, bueno, estos pueden ser de ficción, pueden ser obras de teatro grabadas, animación, películas caseras, fiestas, eventos, siempre que lo ha hecho alguien amateur y que el fin es la familia o incluso las personas implicadas. Y aquí os he puesto un fragmento de Roger Odin, Roger Odin, si lo pronuncio bien, que es, bueno, es un profesor de París que ha basado toda su vida en este tipo de películas. Y como dice, bueno, ahí lo podéis leer que el cine, según Roger Ordin, lo que es el cine familiar o cine doméstico es toda aquella película o vídeo realizados por un miembro de una familia a propósito de personajes, acontecimientos, objetos ligados de una u otra manera a la historia de esa familia. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, esto, y de que el uso preferente, como os he comentado, el uso preferente y el fin es que sea disfrutado por esos miembros de esa familia. ¿Sí? Sí, sí, no, nada, es que tengo un tigre aquí en la sala. Ah, vale, vale. Como ahora mismo no os veo, como estoy en las diapositivas, nada. Pues Oye, nada. perdón, el cine familiar, ¿el fin tiene que ser exclusivo la misma familia? ¿No puede ser expuesto fuera? No, o sea, puede ser puesto fuera. Lo que es el cine familiar o cine doméstico, tiene. Mira, voy a pasar a la siguiente diapositiva y os lo explico.
Venga. Porque mira, las características y los problemas que tiene el cine familiar. Vale. Ausencia de conclusión. Sí, claro. Las características del cine familiar doméstico, como está grabado no va con un fin de exhibirse, sino va con un fin de que va directamente a los que participan en ella, tienen estas características. Las características son la ausencia de conclusión, pero que tampoco tiene ni principio ni final. El espectador se sumerge en las imágenes y se encuentra en medio de ellas, y que sobre todo es de vital importancia para todas aquellas personas que aparecen en esas grabaciones. El problema del cine documental, pues lo que os pongo a la derecha, que pueden resultar bastante tediosas y sobre todo aburridas para la gente que no aparece en esas imágenes y las que no están dentro de ese relato familiar. Y porque al final es lo que pone ahí también, que es una sucesión de planos y lugares que muchas veces son desconocidos para las personas que no pertenecen a ese relato, que no conocen nada de esa familia, o incluso porque el relato familiar, el cine doméstico también lo podemos encontrar en mercadillos, o sea, se dan casos de que venden, tú vas, por ejemplo, aquí en el Resto de Madrid, puedes ir a comprar películas de Super 8, de gente que ha grabado sus vacaciones, y eso sería el mayor ejemplo del cine doméstico, porque al final ves una historia que no conoces quiénes son esas personas, son ajenas a ti, y que si tú no las conoces, puede resultarte aburrido porque lo único que estás viendo son planos de gente que está de vacaciones y que no sabes ni su nombre ni nada. Y el cine doméstico, pues lo que os comento, no tiene necesidad de producir una estructura narrativa coherente, porque ese relato ya persiste en la memoria de los que participan en esa grabación. O sea, por eso no necesita un relato, ni una narrativa, ni un guión, porque esa gente ya ha visto, ya conoce la vida. Exactamente, ya lo conoce y es un relato suyo. Porque por ejemplo, que es lo que intentamos hacer en la comunión de la nena, es como una experiencia de ese visionado, porque durante el visionado de estas películas domésticas, normalmente los participantes de esas propias grabaciones, los que aparecen en ellas, van aportando su propia historia, su propia narración. Y sobre todo que la memoria aquí juega un papel, vamos, fundamental. Que ellos añaden cosas a lo que es el relato que estamos viendo en pantalla. Aquí también juega, porque está contando la memoria y la identidad, que es la siguiente diapositiva, que en los visionados familiares pues se va cambiando lo que es la percepción de los acontecimientos vividos, que muchas veces omiten sucesos tensos o incómodos que pueden surgir en esas grabaciones. Por ejemplo, esas vacaciones has discutido con tu pareja, pues evidentemente o normalmente no va a aparecer en esas grabaciones. Y todo va en un rato mucho más ameno, mucho más idílico de lo que ahí pasa. Por ejemplo, según Roger Ordin también, habla de cine familiar, que lo pongo ahí abajo también, habla también de cine familiar bien hecho y mal hecho. ¿Cuál es el bien hecho? Según Roger Ordin, pues es a todo aquel que no altera las imágenes y se muestra tal cual. Y cómo han sido concebidas esas imágenes. O sea, es el bruto. La grabación de principio a fin, tal cual. Esa es un cine familiar bien hecho. Y el mal hecho, pues es aquel que es el que hemos transformado, hemos manipulado, para imponer nuestro punto de vista. Para este autor, esto va a suponer siempre una agresión profunda e íntima a la memoria y a la identidad que han creado los que han hecho esta película. ¿Qué pasa cuando retocamos este cine doméstico? Pues que cuando lo retocamos y le damos nuestro punto de vista o el de otras personas, lo pasamos a que se convierta en cine personal. Y aquí, mira, aquí os pongo dos ejemplos de cine personal que yo os recomiendo. Un ejemplo que está muy guay, que es Pepe el Andaluz y Mapa, que tú utilizas cine personal como un elemento de construcción y edita sus imágenes para acercarnos a este tipo de cine, que es la búsqueda de diferentes puntos de vista para conformar un relato y que siempre va a predominar pues el argumento del creador en este caso, que es lo que también nosotros hemos hecho en la comunión de la nena. Eso te iba a preguntar, en la comunión de la nena, teóricamente entonces sería transformado un poco, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, cogemos lo que es el cine doméstico
y entonces le damos un punto de vista, entonces ya deja de ser cine doméstico. O sea que es importante conocer de dónde surge para este proceso de creación, que es cogemos el cine doméstico, hacemos los visionados y de ahí damos nuestro punto de vista. En este caso, en La Comunión de Arena son diferentes puntos de vista al tratarse de se hicieron muchas entrevistas a mis familiares para sacar esa objetividad. Esa objetividad realmente no existe del todo, porque al final siempre hay alguien que te cuenta una historia. O sea, esa objetividad según la que también te indica lo que es el creador. Y este cine, pues se adentra más en el cine de vanguardia y experimental, que ha surgido últimamente aquí en España. La verdad es que estas dos pelis son películas que marcan un punto de partida bastante interesante, sobre todo en las grabaciones de cómo transformar el cine personal el cine doméstico convertirlo en un cine personal. Yo os voy a poner el tráiler de Pepe de Andaluz, que me gusta poner aquí ejemplos. Está muy guay. Se la podéis encontrar, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Podéis encontrar la peli en Film y luego se lo pasaré a Manu, le pasaré una bibliografía que tengo y os preparo un par de películas de este tipo que están muy guay y os voy a poner el tráiler de Pepe el Andaluz que a mí me mola mucho. La peli es una maravilla. Vale, os lo dejo ahí. De pequeño me contaron que mi abuelo Pepe había muerto. Adiós, María. No sé cuándo nos volveremos a ver, pero será pronto. Todos los demás siguen siendo preguntas. Si te cuento todo, vamos a llegar a un momento muy terrible. Alejandro. Bueno, pues esto es el tráiler de Pepe el Andaluz. No sé qué os ha parecido. Es muy chulo. A mí me gusta mucho. Sí, bueno, la peli está muy bien. La película trata de un hombre, que es Pepe, que es de Andalucía, ahora mismo no recuerdo, creo que era la de Málaga, y este hombre desaparece. Y bueno, aquí la memoria forma un papel fundamental porque cada uno tiene una teoría de qué ha sido de él. Y resulta que según va investigando el autor, que en este caso, bueno, es el que investiga es Alejandro Alvarado, que lo codirige con Concha Barquero, él va descubriendo que todo lo que le habían contado desde pequeño no es cierto. Y entonces es donde juntamos estos relatos de la percepción de la memoria, de cómo juega un papel distinto según quien te va contando las cosas y cómo se va transformando, incluso cómo estas figuras se han idealizado sobre todo pues para tapar esos puntos oscuros que cada uno tenemos en nuestra vida, como la memoria va eligiendo que partes para más adelante pues a nuestros hijos, nuestros allegados. Luego hay una cosa que no la tengo aquí apuntada, que es que dijo Laures Allard sobre este tipo de cine, que es que el cine doméstico está en el origen de un determinado tipo de producciones, el cine personal, parte íntegramente del cine de vanguardia o experimental que ha conquistado con esfuerzo un lugar legítimo en el espacio del arte. El cine doméstico como un género estético propio, con sus figuras propias y reivindican para ellos mismos condiciones amateur de realización. Como habéis podido ver, y luego si veis Pepe el Andaluz, tiene una parte de lo que dice Laures Allard aquí que reivindica esa propia figura del cine de realizarlo de manera más amateur, porque las imágenes que transcurren en su tiempo, las que no son de archivo, las que graba el propio autor, está grabado de manera amateur.
igual que las de Mapa, de León Simignani, que también es una obra que es bastante conocida, que ha funcionado bastante bien. Prima también lo mismo, que es utilizar esa manera de realizar la peli, lo que mezcla eso, lo que es el material de archivo con la propia realización, que tenga como ese nexo en común. Pero bueno, sigo por aquí. Mira, el cine familiar, como se puede considerar el cine familiar como cine documental. Pues bueno, aquí os he puesto un concepto de lo que es el concepto de documental tal cual, que aborda aquí Nichols. Bueno, pues yo os diría que el documental realmente surge para abordar distintas cuestiones. Y yo creo que puede ser perfectamente el cine familiar, podría ser cine documental tal cual, porque al final buscamos también abordar nuestras propias respuestas y la búsqueda de nuestra necesidad del ser humano, que es el saber. Y vamos, que el documental nace con este objetivo de demostrar a la gente esas respuestas que vamos buscando, y que la verdad que no es necesaria la construcción de imágenes, porque es más propia, o sea, construir imágenes me refiero a grabar imágenes nuevas. El documental tiene ese punto de que al final puedes utilizar solamente tu propio material de archivo para contar algo, ya que lo de construir, grabar imágenes es más propio de lo que es la ficción. Y el documental, al fin y al cabo, es cine no ficcional. O sea, que se podría, vamos, dentro del documental también podríamos dividir, ¿no? Lo que es el cine, o sea, aquellos documentales que priorizan el grabar material. Ahora ejemplos, no tengo, vamos, para poner no tengo ejemplos, pero por ejemplo, pues los documentales de la 2, que al final es material propio. Se fija en eso, y luego otro tipo de documental que simplemente quiere recuperar el material recogido y trabajar a partir de ahí. Y luego, ya volviendo a la comunidad de la nena, aquí es como os digo, esto es una especie de perdón, del proceso que hemos seguido, como hemos seguido de la imagen de archivo al largometraje, como estos son los pasos que hemos seguido. A ver. Sobre todo es porque la manera de cómo queremos responder al espectador que está ajeno a nuestro material, cómo se lo vamos a mostrar, sobre todo porque al final te va a preguntar por qué me estás contando tu vida, finalmente. Y además de las peripecias personales o familiares, sobre todo tenemos que evitar que el espectador no se sienta intruso o incluso incómodo con lo que estamos enseñándole, porque al final estamos dando pie a que conozca nuestra intimidad o la memoria de las personas que para él son desconocidas hasta ese momento, hasta antes de ponerle el material. Y vamos, la línea de trabajo que tenemos que organizar para que la gente conozca mejor nuestro trabajo, que no se sienta, vamos, que se sienta cómodo, que al final entre en nuestra historia, porque al final estamos contando una historia y queremos que el espectador no se pierda, sino que forme parte de nuestro relato y que disfrute de alguna manera de lo que está viendo, que al final se sienta cómodo viendo nuestro trabajo. Pues por lo primero que hacemos es vamos a comenzar por lo que es el argumento, una hipótesis, que nos va a ayudar en nuestro siguiente paso. Nosotros realizamos un argumento de lo que queremos hablar en ese principio. Por ejemplo, en la Comunión de la Nena hablamos de la gente que había a nuestro alrededor, las que aparecen en imagen, y a partir de ese momento de visionar y crear un argumento, lo que vamos a buscar es la documentación. A partir de documentarnos y de encontrar ese puzzle que va a ser el material necesario, reconstruimos esas piezas, juntamos, y entonces tenemos que refutar nuestra hipótesis. Entonces lo que tenemos que hacer es la reconstrucción y la edición, porque al final, según lo que hemos encontrado, puede variar. Y según vamos viendo el material que tenemos, vamos a construir un nuevo relato, porque al final en la documentación encuentras cosas nuevas, cosas que no tenías ni idea que estaban ahí. La documentación también me refiero
a las entrevistas, en el caso nuestro, de la Comunidad de la Nena, al final lo que hacemos es coger todas esas piezas, unir esos puzzles y a partir de ahí, de esa reconstrucción, esa edición que también hacemos en lo que es a la hora del montaje, vamos construyendo nuestro relato, que es lo que al final habéis visto. Porque, como os he comentado en las entrevistas, la verdad es que surgieron numerosos temas que no esperábamos que estaban ahí. Por ejemplo, en lo de que es la comunión de la nena, lo de la imagen de la abuela de Isabel González, que es la abuela de Isabel María, o sea, mi abuela, el momento de... No sabía la importancia que había tenido en ese momento la muerte de ella en las dos familias, no solamente en la familia de mi padre, como era la pérdida de su madre, sino también en la otra familia de cómo había configurado mi otra abuela ser también un referente materno para mi padre. Entonces, a partir de esa imagen idealizada de mi abuela, cómo cogimos ese relato y lo introdujimos en la historia para que al final la historia de la Comunión de la Nena sea la Comunión de la Nena, pero se hable siempre en referencia a Isabel, a mi abuela. Y por eso, a la hora del argumento, yo os quiero poner aquí, esto es de Aristóteles, que la verdad es que habla muy bien de lo que es el tema de cómo hacer el argumento, que sobre todo es preciso urdir la trama de los argumentos y pulirlos con la elucubración, poniendo ante los propios ojos lo más evidente posible, pues de este modo, al verlos con mayor claridad y la manera en la que se realizan, se podrá hallar lo conveniente y difícilmente le pasarán inadvertidas las contradicciones. Esto quiere decir que tenemos un argumento, ponemos todas las historias que tenemos y las vamos puliendo, y a partir de ahí, de lo que es el material que nosotros tenemos, vamos haciendo nuestra propia historia y al final va saliendo como un hilo conductor. Un hilo conductor que es el que al final es el que habéis visto, como os he comentado, lo de la imagen de Isabel, que es la que al final, la historia al final de ella, y que es, al poner todos los elementos en la mesa, te vas dando cuenta de por dónde va la historia. Porque al principio tú puedes tener como os he comentado, a ver, vuelvo atrás, este argumento que nosotros construimos, que sería como una especie, aquí es que esto tendría que haberlo cambiado porque sería como una especie de tratamiento. Antes de empezar a construirlo, sería una especie de tratamiento y argumento cambiarlo en relato. Claro. Sí, sería algo más así. Porque el tratamiento al final es con lo que primero que empiezas, tu trabajo. Porque tú tienes en tu cabeza montada una idea de lo que tú quieres hacer y según vas avanzando, pues va cambiando tu percepción de la historia. Yo, en mi caso, varió muy poco porque sí quería hablar también de mi abuela, sobre todo también de mi abuela paterna y de mi abuelo paterno, eran las ideas principales, pero no sabía que iba a ser el núcleo duro, al final iba a ser el núcleo de la historia, iba a ser el conductor de la historia, porque lo vi mientras iba rescatando el material. O sea, por ejemplo, hay un momento, no sé si os acordáis, el momento de las cartas, en el que mi madre le dice a mi padre que mi hermana, esto tendrían 10, esto hizo mi padre la Mili, 18 años tendría, sí. Con 18 años mi madre le decía a mi padre que su hija se iba a llamar Isabel María, igual que su madre. O sea, este material yo no lo conocía hasta que lo busqué y dije, ostras, es que esto siempre ha estado aquí. Entonces tu percepción durante la documentación y la reconstrucción de tu trabajo va cambiando tu propia historia, porque al final esto es algo vivo, esto va cambiando constantemente. Es algo que en vuestros trabajos además tenéis que tener en cuenta que podéis tener un tratamiento original, pero según va avanzando, va siempre cambiando y es lo bonito de esto, que al final es algo que va cambiando y que te va mostrando algo nuevo y le da sentido a tu trabajo. Una pregunta, Juanmi. Sí, dime. Sí, relacionado un poco con esto del cambio en los diferentes pasos, ¿no? El cambio de punto de vista o de manera de abordar la historia. En tu trabajo está claro que al final, el hilo conductor, por ejemplo, has dicho que una figura súper importante es tu abuela,
pero al final la voz que lo cuenta y el que siempre van las referencias es a ti, ¿no? Que es mi padre, mi abuela. Sí, Al principio vemos que eres tú el que estás grabando, con lo cual ya tienes un peso ahí que te lo da la propia imagen. sí. Pero yo quería preguntarte, o sea, ¿tenías claro desde el primer momento que todo iba a ir en referencia, digamos, familiar a ti, o fue cambiando un poquito? Porque muchas veces en clase lo hablamos esto, ¿no? Que no sabemos si desde el principio ya va a ser el director o la directora la que hable, o es algo más externo y luego plantearnos cambiar el punto de vista. Si nos puedes hablar un poco de esto. Yo el punto de vista lo quise que fuese, o sea, desde el principio pensaba que iba a ser, bueno, de hecho no es mi voz, o sea, llamamos un doblador porque no quería, esto ya fue un punto, esto ya fue un criterio más artístico que otra cosa, pero por ejemplo en el trabajo que hice yo del trabajo de fin de grado sí que era mi voz y siempre se pensó que yo iba a ser el narrador por un tema de imitar la experiencia del cine familiar, de que hay alguien que te va contando y te va susurrando lo que estás viendo y vas contando las anécdotas. O sea, se eligió desde el primer momento, elegí la figura del narrador, que era el propio director, por tema de imitar ese cine familiar y en mostrar, como no iban a hablar varias personas, pues era como alguien te está enseñando, a un desconocido te está enseñando este vídeo familiar. Y esto tiene que ver también con el tema con el tema del argumento y el material encontrado, que es os quiero poner un ejemplo de material encontrado, que es lo que se está comentando a la hora de la documentación y de todo lo que hemos encontrado. El material encontrado o found footage, que es todo aquel material que reutilizamos que no tiene por qué ser, no tiene ese fin. Por ejemplo, las fotografías que salen en el documental, no, el fin no tenía, el fin no era aparecer en el documental. Entonces, se puede hacer material encontrado, es todo aquel material que originalmente ha sido concebido con otro sentido, las fotos para fotos, incluso anuncios. Y que la transformación de ese material puede ser utilizado para mostrar otros hechos que no tienen nada que ver con lo que te está mostrando ese vídeo. Y que sobre todo también sirve esto para reforzar una idea o dotarla de contexto, incluso transformar el propio significado. Lo que os contaba es transformar el significado de lo que muestras a totalmente lo contrario. Yo os voy a poner ejemplos voy a poner este ejemplo de María Cañas, que ella se hace llamar la Archivera de Sevilla, que es una artista que todo su trabajo se basa en material encontrado. Todo lo que encuentra, la mujer lo recicla, le cambia el contexto, con mucha crítica social, con mucha sátira, y la verdad es que es muy, muy buena la chica. Me lo voy a poner. Que estuvo en la UPE dando una conferencia hace como unos meses. Ah, sí. Creo que en el último Avicine estuvo, sí. Sí, María Cañas es muy, vamos, es una tía que es súper arriesgada con su trabajo y que utiliza todo el material que utiliza es reutilizado. O sea, utiliza la sátira como es un elemento de trabajo. Mira, aquí os lo dejo. No lo pongo entero, lo dejo un poquito para que lo veáis. Dial 9 9 7 Disculpe, mi señor, tiene una llamada. Pero no lo entiendo. Porque si no, ¿con cuál se pica? No va, es de juguete. ¿Eh? Ah, ajá. Hey. Ajá. Ajá. ¿Qué ropa traes, mi amor? ¿Eh? ¿De qué color es el calzón? Bueno, esto es un ejemplo de... Cuelga el teléfono.
es un ejemplo de lo que hace María Cañas, que es, pues eso, en este caso utiliza material recogido de internet, en este caso de YouTube, y lo transforma para, en este caso, una crítica social de lo que es el tema de los móviles y de la evolución de las nuevas tecnologías. Luego hay otros ejemplos. Mira, Y por puedes- ejemplo, sí, Perdona, ¿y puedes coger material de YouTube y ponerlo a darle otro uso tú y luego con eso publicarlo? en este caso de María Cañas, como hace sátira, o sea, en Sí. este caso la ley sí que lo protege. En este caso sí. O sea, porque al hacer sátira, la ley de propiedad intelectual sí permite coger este tipo de material para un determinado tipo de cosas. Ahora mismo exactamente no sé decirte exactamente cómo es el artículo, pero habla de que al momento de hacer sátira, en el humor, depende también cómo se utilice, y que incluso creo que hay una parte que pone que sea de actualidad, se puede utilizar. Incluso muchas veces el material de YouTube, depende de cómo lo subas, se puede utilizar o no, depende de las licencias, por ejemplo, el Creative Commons y todo esto. Hay una página para recoger imágenes de archivo. Hay una página que está muy bien y que ahí te pone el tipo de licencia que tiene las imágenes, que es archive.org. ¿Cómo, perdona? Archive, en inglés, espera, Sí, aquí. Justo la, .org. casualmente la estuve viendo ayer. Pues ahí se puede encontrar bastante material de archivo que tienes que mirar el tipo de licencia que tiene también, pero hay mucho material de bibliotecas que está, bueno, que ya está libre, que es de libre acceso y que Sí, son sí. subidos por bibliotecas. Hay una página de archive.org de bibliotecas de Estados Unidos, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama exactamente, que tiene material de archivo de archivo que puedes acceder a él directamente. Lo que pasa es que eso es una locura, hay millones de Sí, archivos. tienes que tener claro qué es lo que quieres para buscar ahí, porque es una locura. O sea, yo me he metido muchas veces para otro tipo de trabajos ahí y ahí tienes material ingente ahí para no aburrirte y tirarte horas y horas y horas ahí. Y a ver, por ejemplo, imágenes de archivo como apoyo base. Pues depende, es lo que tu historia te pida. O sea, no sé si conocéis este documental que es del 71, que es De Patiño. sí, que es un documental, vamos, a mí me parece un documental fascinante, lo vi hace años y todavía, vamos, que coge las imágenes básicamente del nodo y, bueno, se estrenó en el 71, pero tuvo unos problemas porque al final lo que quería criticar era la dictadura. Consiguió superar la censura, pero cuando se estrenó tuvo bastantes problemas porque con lo que se comentaba antes, lo que hizo es coger material, archivo del propio nodo y darle ese contexto diferente a lo que esas imágenes significaban en su contexto original. Y vamos, otros ejemplos de películas realizadas por este tipo de material encontrado por Fun Footage, pues a ver, más conocido. Lo que pasa es que es un falso documental pero vamos, no es el proyecto de la bruja de Blair, es entre comillas. Se podría ser un ejemplo de esto, pero es un producto creado, pero bueno, se puede incluir ahí. Y a ver, ya vamos a la comunión de la nena. Pues la comunión de la nena, bueno, como habéis visto, que por qué se ha realizado, pues es como lo que os he contado, que cogimos unas grabaciones caseras sobre una comunión familiar, o sea, la de mi hermana, y su inicio, el inicio de estas imágenes, pues finalmente un recuerdo del evento. Y su consumo era básicamente para mi familia, que al final, pues, vamos, al final se han repartido por todo el mundo, se ha visto un montón de festivales alrededor del mundo y que lo que graba al fin y al cabo, lo que grabé al fin y al cabo en ese momento, pues si os dais cuenta es un ritual que en un determinado contexto social es muy importante, sobre todo
yo creo que en el ámbito rural es como muy importante el tema de la comunión. Luego, el por qué hice el documental, pues también, pues una de las razones es esta, ¿no? De mostrar un ritual característico y de especial importancia en el mundo rural, mostrar también las relaciones sociales y familiares, que, vamos, yo ahora que llevo aquí viviendo años aquí en Madrid y por las relaciones familiares que conozco de más de la ciudad y demás, bueno, Albacete sí que son más fuertes, pero por ejemplo sí que veo en otros entornos que las relaciones familiares, sobre todo en comuniones o bautizos, aquí son como algo mucho más íntimo que allí, que al final invitas a más gente. Sí. O las bodas, no hay nada más que ver las bodas, que al final en mi pueblo, por ejemplo, yo estuve en una boda, la de mi hermana sí que fueron poquitos, pero por ejemplo yo estuve el fin de semana antes de todo esto en una boda y eran 500 personas. O sea que al final son acontecimientos que se viven de una manera u otra dependiendo del entorno, y en el entorno rural, al fin y al cabo, es otro tipo de entorno porque todo el mundo se conoce. Luego, el porqué también, la importancia de que os he hablado de mi abuela Isabel, la importancia y la influencia que tuvo esta figura ausente, vamos, al final lo importante que es una persona que tú nunca la has conocido y al final te han estado hablando de ella y realmente no te das cuenta que ha influido en toda tu vida, en los comportamientos sociales de tu familia, en la manera de ser de tu padre, en la manera de ser de tus tíos, que cómo trastoca todo y según vas investigando es cuando te das cuenta de cómo alguien que nunca ha estado ha influido tanto en una familia, pero no solo en la de mi padre, sino en otras familias que al final, por destino de la vida, se han juntado. Y es como una investigación etnográfica que al final vas haciendo, que vas descubriendo a partir de lo que es este material que has encontrado, que lo tenías ahí siempre, que ha estado a tu disposición siempre, pero nunca has analizado. Y según vas desgranando y vas analizando y vas preguntando, te vas dando cuenta de cómo toda tu vida al final ha ido alrededor, por ejemplo, en este caso de esta persona que nunca ha estado, de mi abuela Isabel. Y bueno, y sobre todo también hice el documental, porque después de 14 años, un poquito más creo ya, que ya era hora de que viesen el vídeo de la comunión. Ese material yo lo grabé y lo dejé ahí descansar. Así estamos muchos, ¿sabes? Eso fue tu tía es la que no querría verlo, ¿eh? Cuando la grabas y le dices sí. que no le saques las arrugas. Ah, sí, cuando está diciéndola al principio, ¿no? Sí. Al principio. Sí. Pues en la boda de mi hermana también sale, o sea que... ¿Y ese de la boda de tu hermana, qué le vas a llamar? ¿La boda de la nena también? Sí. Es la intención de ir montándolo este año, o sea, durante 2020. Es intención, o sea, al final, entre unas cosas y otras, llevo como un año de guión de la boda de la nena, de tratamiento, no de guión, de tratamiento. Un año y lo terminé hace nada y ahora reconstruir. O sea, que al final es algo que se va dilatando, pero por saber, más o menos por lo que vas encontrando también la documentación y lo que vas buscando y preguntando. Porque al final sí que hay un trabajo hecho gracias a la comunión de la nena, pero al final vas conociendo otras historias y otras cosas que en la otra peli te dejas atrás y que crees que son necesarias a lo mejor contar en esta, o incluso cosas nuevas que has descubierto de tu familia, porque ya sabéis cómo son los familiares. ¿Y este va a ser completamente independiente o es necesario ver el primero? Va a ser independiente. O sea, va a tener el mismo tono, pero yo creo que va a ser independiente, porque incluso yo creo que utilizaré alguna imagen. Pero no lo sé todavía, hasta que no me ponga a ello no tengo ni idea. O sea, porque es un trabajo que al final son muchas horas y tienes que decidir y tienes que... Pero vamos, la idea es que sea independiente, que se entienda perfectamente. Porque al final estás contando la historia de otra parte de tu familia, con lo cual no tiene que... En este caso me quiero centrar más en la familia materna, que hubo material que deseché de ahí que quería contar, pero no tenía sentido. O
sea, porque al final, el problema que tiene esto es que al final es algo que íntimo y personal y crees que todo vale. Crees que todo se puede meter ahí. Pero luego a la hora de proyectarlo, tienes que tener en cuenta que a lo mejor esas historias que a ti te parecen como primordiales, realmente no tienen cabida en la historia, lo que tú quieres contar, porque al final te puedes ir por los cerros de Úbeda y el espectador perderse totalmente. Que una idea también de la historia era, al principio, era llevar esta idea al límite e intentar que la gente se perdiera un poquito, entre comillas, para vivir la experiencia total del cine doméstico. Pero al fin y al cabo no es cine doméstico lo que estamos haciendo, sino al final es un documental, es cine personal y lo que queremos hacer es que se entienda. Entonces, para que no se pierda la gente con tanto primo, con tanto tío, pues vas buscando tus líneas y dejar una línea que siempre va a estar ahí y en la que puedes reengancharte y la que el espectador no se pierda. Y bueno, voy a seguir con otra cosita, que es las fases de la realización, cómo hicimos el docu. Mira, esta imagen no la puse porque me gusta mucho esta película, que es El Desencanto, que me parece un peliculón y que me basé también en la manera de contar las cosas, porque creo que es un documental a reivindicar siempre sobre Michi Panero y la familia, que me parece como brutal lo que cuentan y cómo se abren en canal para mostrar lo que es su familia. Y es un referente esta película. Bueno, volviendo a lo que os contaba, cómo la documentación, cómo realizamos la documentación. Pues mira, lo primero que hice es, a partir de ese tratamiento, hice entrevistas informales para la investigación, hice la búsqueda de ese material. Luego hice la búsqueda de ese material, de que también a veces me hacían referencia a los familiares que entrevisté. Busqué la correspondencia, me dejaron mirar todo, me dieron los álbumes directamente y luego hice unas entrevistas personales y grabadas. A partir de ese material que ya había encontrado, se hice entrevistas en dos fases. Una normal, sin grabación ni nada, sino para que me diesen todo el material que pudieran tener y que me hablasen un poquito de ese material. Y luego, a partir de yo revisar ese material y revisarlo 1000 veces, hice esas entrevistas personales, las grabé, las tengo todas grabadas y estas entrevistas las hice, pues, yo hice un cuestionario que luego, que en mi trabajo de fin de grado, en él está ese cuestionario que hice, que hice primero un cuestionario como el primero que hice, fue como más abierto, en general, preguntando si se acordaban de la comunión, de cuando estuvieron ahí, y de qué se acuerdan de mi hermana, de Isabel María. Y luego, a partir del material que ellos me dieron, yo hice otro tipo de material. Yo hice, para cada persona, hice otro material. Hice otras preguntas que hacían referencias a, pues, su vida, lo que me habían contado. Y primero era como algo más ameno y según avanzaba en el cuestionario, cuando ya había más confianza, se habían olvidado de la grabadora y de que lo que estaba contando, lo que me estaba contando, que lo contase con total libertad, porque primero tienes que empezar con unas cosas más amenas, porque al final cualquier persona que esté contigo se va a sentir incómoda con un aparato que está grabando lo que tú estás diciendo. Y a partir de ahí, pues meternos en cosas más personales y que se vayan soltando. Y luego, una cosa que es muy importante es pedir permiso, después de la grabación, pedir permiso de que sí se puede contar todo, porque pueden salir temas que a lo mejor no quieran contar. Y en mi caso... Perdona, ¿eso lo grababas o cómo lo hacías? Quiero decir, que te pueden decir que sí, pero si no lo tienes grabado y luego se molestan porque no les ha gustado. ¿Tienes algo escrito? Hombre, yo como es familia, normalmente se hace por escrito, pero como al ser familia y demás, yo se lo preguntaba en la propia grabación, al terminar, si importaba. Normalmente, todo que sea por escrito, mejor.
Eso siempre. En mi trabajo sí que lo hago, o sea, en el día a día sí que lo hago por escrito, pero con las familiares, normalmente, hombre, si te lo dicen a cámara o en el caso de las grabaciones te lo dejan en la grabación puesto, pues sí, pero siempre por escrito. Si puedo utilizar todo el material o todo lo que me has contado, lo puedo decir. Y ellos te pueden decir, puedes contar esto, puedes contar otro. En el caso de mi familia no les importó que contara todo. Yo no sé si recuerdan ellos algunas cosas que no quería que dijese, pero vamos, no, ellos han visto el documental y no han puesto objeción. Pero vamos, que es importante que por lo menos que sepan lo que van a contar y que no les importe. Al principio sí que hubo un poco de reticencia, pero dije, bueno, ya está, no pasa nada, haz lo que tú veas. Incluso al principio, o sea, por ejemplo, dejar el corto en abierto he tardado bastante porque no tenían claro si querían que se viese en internet. Y bueno, aprovechando estos días que todo el mundo estamos encerrados y demás, pregunté, oye, ¿os importa? Sobre todo a mis padres, porque al final es historia de mi padre y de mi madre también, porque mi hermana está encantadísima. Y les pregunté primero a ellos porque son más delicados y dijeron que no les importaba. Y aprovechar este momento, pues sobre todo por ahora que todo el mundo está, pues estamos todos encerrados, que un poquito de entretenimiento y de ver otras cosas porque, vamos, la tele nos pone en la cabeza como un bombo y mejor evadirse un poquito. Bueno, a ver. Aquí os hablo del guión, que es esto, que voy a citar a Aristóteles, que, bueno, os mandaré luego una bibliografía con todo esto porque este libro está bastante guay, que es el de Poética de Aristóteles, que al final te enseña un poco a cómo hacer un guión, entre comillas, ¿no? Más que un guión, una historia, a cómo hacer tu propia historia. Y bueno, lo que podéis leer ahí, que se parte de esta premisa, que donde las diferentes historias, pues las diferentes historias deben ser tratadas de manera clara. Y se busca que el espectador, pues, que no se pierda en lo que os he comentado, en las subtramas que van surgiendo durante todo el proceso, que al final van siguiendo, hay muchas subtramas que salen, sobre todo para aliviar también un poquito al espectador, que vaya también conociendo otras cosas, pero al final siempre vuelves a lo que es a la historia, al relato que tú quieres contar, al núcleo. Y otra cosa, por ejemplo, es la producción, de cómo grabamos el documental a partir de todo lo que hicimos, de lo que es el documental y todo, después de la documentación que recopilé y de todo, pues al final tienes que preparar la producción, que en este caso como hubo un par de imágenes grabadas, estas imágenes grabadas las quise grabar sobre todo para esas imágenes idílicas que al final tienes en tu cabeza y lo que recuerdas por ejemplo, en el caso de mi abuelo, yo siempre tenía en mi mente el retrato o sea, el cuadro que está ahí. Que él siempre, bueno, que esto al final se quedó fuera del documental, que es algo gracioso. Mi abuelo siempre me decía que ese cuadro era su abuelo y las perras de su abuelo, que le gustaba la caza y demás, y que le pintó ese retrato. Luego resulta que no, que por lo visto lo compré en un mercadillo, pero a mi abuelo le gustaba inventar historias. A mí, porque me suena a mí eso, de lo que acabas de contar. Sí, porque sí que cuento todo esto. Ah. Lo cuento, pero no cuento lo del mercadillo. Ah, vale. Porque, sí, bueno, pero se sobreentiende porque este cuadro es como famoso. Sí. No sé si es en concreto, pero de ese estilo siempre había uno en las casas. O sea, yo he crecido, claro, yo he crecido con esta imagen de entrar al salón y ver siempre esta imagen de la casa de mi abuelo y era que siempre me contaba que era su abuelo y no era todo mentira. Pero tengo esa imagen. Entonces, como ese relato idílico que al final, ¿te acuerdas en este caso? Era el cuadro, los libros que él leía. Pues eso sí que quería rodarlo de una manera como que los propios elementos, los propios objetos salvasen por sí solos, que fuesen como un elemento más de la historia, que fuesen personajes, y sobre todo que adquiriesen el protagonismo que no tendrían si hubiese una persona ahí, hubiese algún
una persona implicada del relato que estuviese ahí, si no, no tendría sentido que enfocarlo en... O sea, no tendría sentido montar esta imagen con personas cuando tú lo que quieres hacer es centrarte en lo que los objetos, porque de esta manera te centras en el objeto y no en las personas o en los protagonistas que pueda haber por ahí. Bueno, volviendo a esto de la producción, lo que hice, aparte de tener ese guión, que más o menos hice ya con toda la documentación, hice más o menos mi puzzle, pues hice un desglose y hice un plan de rodaje y un guión técnico. En este caso fue algo muy fácil, porque creo que lo rodamos en un día, o sea, que en un par de horas. Pero bueno, esto en este caso es porque rodamos para incluir en el documental estas 3 piezas que salen en el docu, pero realmente si tú haces un documental que solo te basas en material de archivo, no hace falta hacerte un plan de rodaje, ni un guión técnico de los planos que quieres ni nada. Pero yo sí que es algo que recomiendo también, que es cuando ya lo tienes todo montado y editado, si quieres que tu corto se mueva, tienes que pensar también mucho en lo que es la distribución, que es algo que todo el mundo se olvida y que en los presupuestos, que estoy ya hablando de cortometrajes, incluso pelis, se olvidan mucho de lo que es el tema de distribuirla tu película y cómo quieres distribuirla y dónde quieres que llegue. O sea, si tú quieres que tu corto, tu docu, llegue a muchos sitios, tienes que hacerte un plan de distribución. Que bueno, que eso es ya para otro tema. Y bueno, yo creo, aquí os pongo la bibliografía. Luego le pasaré a Manuel un Word, pero si queréis hacer una foto a esto, que es en el que yo me basé para hacer mi TFG. Pero bueno, esto luego lo puedo pasar. Yo os incluyo bastantes pelis de este tipo de cine personal. O sea que, bueno, pues nada, vuelvo a ver. Grande. Y no sé Bueno, si ahora nos vamos viendo. Sí. No, ahora os pasaré todo el material, vamos. Y nada, ya lo que... Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Una cosa, el material de archivo, el de la comunión de la nena, sí. ¿Está tal cual o lo tuvisteis que transformar, es decir, mejorar de alguna manera en edición o algo así? Sí, está editado. O sea, lo que es la grabación en sí son como 1 hora y media, creo que era de cinta. Sí, creo que había 1 hora y media y lo transformé en 10 minutos. Y la disposición... No, pero sí, o si sea, las sí. están mejoradas. No, pero yo lo que pasa es que contraté un laboratorio para que el material, a la hora de inflarlo, porque al final el formato era Super VHS. Ya. Y de Super VHS tuve que lo convertí bueno, era HD, en alta definición, pero sin mover, o sea, por eso hay fondo negro todo el rato, porque al final el material no puede inflarlo mucho, porque si lo inflas rompe y se pixela. Entonces lo que hice fue llevarlo a un laboratorio. O sea, yo trabajé un material que yo mismo había hecho o sea, que yo mismo había capturado, pero luego lo llevo a un laboratorio. O sea, para mi trabajo de fin de grado lo mandé según estaba capturado, pero luego lo llevo a un laboratorio. Pero de todas maneras, el formato es casi igual. O sea, porque el fondo negro que se ve es para no hinchar ese formato, sino para que... Por eso se ve así en un cuadradito durante el corto, porque si lo hinchas te puede romper totalmente la imagen y aparecen los píxeles y toda esta suciedad que aparece en el material de archivo que hay que cuidar bien. El laboratorio, vamos, yo estoy contento como lo hizo, porque en el material original tenía bastante suciedad y bastante píxeles y rompía muchísimo e incluso no se notaban ni las caras ni nada. O sea, por eso hay que tener cuidado y respetar siempre el material, nunca agrandarlo ni nada, sino respetar el formato que tiene. En este caso era Super VHS 4 tercios y un material así pequeñito, cuadradito, y lo dejé tal cual. Aún habiéndolo pasado y transformándolo a alta definición, pero que al final es el material que tienes y nunca va a ser alta definición porque es un material que es PAL de hace 1000 años. Claro. Gracias.
Nada. No sé si has visto, últimamente me van mandando alguna propaganda sobre películas antiguas, incluyendo las películas que hicieron los hermanos Lumière al principio, Sí. en las que las pasan incluso a Sí, sí. 4K. A 60, Sí. a 60 Y- frames por segundo. Sí, sí, le añaden imágenes para que cuando van andando sea una cosa más natural, porque ahí, claro, me parece que grababan, no sé si a 16 o a 14 imágenes por segundo, y entonces las pasan a los 24. Sí, sí, creo que era... Y se ve con mucha suavidad los movimientos, relativamente, y Sí. la calidad aumenta mucho. Lo que no sé es ese programa que se utiliza, si está a disposición o no está a disposición. No, Si se puede conseguir. No, normalmente son laboratorios que tienen equipos muy avanzados para hacer eso. O sea, son laboratorios que tienen un maquinario que eso... Y normalmente lo que cogen es el material original. O sea, cogen el material original y lo van transformando. Porque si en el material original al final aparece lo que os he comentado antes, lo del tema de los píxeles y todo esto. Tienes que coger el material primigenio y trabajar desde ahí. Yo creo que lo que han hecho es una especie de escaneado y han añadido imágenes. Porque aparte, estoy recordando ahora mismo que, aparte las vi hace una semana o dos, estuve viendo varios. Y si te das cuenta, hay como en los márgenes se pierde hay como una especie de sombrita o algo así. Cuando van pasando las imágenes, como que se repite. Aún así queda como muy natural y queda como si estuviese grabado hace 4 días. Pero no, se necesita equipo especial para eso. Con el material, si es reciente, o sea, sobre todo el digital o el magnético, como es las cintas de vídeo, se pueden capturar de una manera más o menos decente. Pero lo que es el tema ya Super 8 y pelis en nitrato y todo esto es como más difícil. O sea, para capturar necesitas un laboratorio. Aunque he visto a gente que incluso ha cogido por ejemplo, Super 8, si los han proyectado en una pared, los han grabado directamente con una cámara de alta definición. Es una cámara, o sea, que te graba en 2K y demás. Sí. El resultado no es igual, pero por lo menos ganas, vamos, ahí puedes hacer también tu apaño con eso. O sea, han hecho desde el mismo punto de vista, escoger ahí está el proyector y aquí justo arriba poner la cámara y vas capturando los momentos. Cuanto más cerca, mejor, menos calidad pierde. Pero bueno, y no dejarlo en automático, porque como lo dejas en automático te hace el autofoco y adiós a esas imágenes. Claro. ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí? Sí. Pues, Eco. sí. A ver, pues a ver si se me oye bien. Preguntaba que lo que decía, los distintos formatos en el estudio de la comunión de la nena, de repente pasas de 4 tercios a algo súper vistoso. Bueno, ahora se explica un poco, lo del salón es como muy idílico, ¿no? Como que quieres hacerlo esa parte, pero choca mucho, ¿no? Estar ahí. De repente hay grande, más lento el movimiento, que parece el Resplandor. No oigo. Ahí. No oigo. No, es diferente. ¿Qué buscabas ahí? Exactamente. Lo que buscaba en eso era también romper con lo que tú estás viendo. O sea, cuando está en este momento, cuando entra a la imagen del salón, estoy hablando de mi abuelo y yo lo que recuerdo de él. En ese momento lo que quería era romper y que la gente entrara dentro de lo que yo estaba contando. Uy, hay problemas por ahí. Maribel, te oímos, Maribel, te oímos. Bueno, os cuento. Bueno, lo que quería era eso, era más o menos como meterte, introducirte directamente en algo que no te esperas, que es esa imagen que es más o menos idílica, muy bien cuidada, muy bien tratada. Y lo que quería era transmitir lo que yo también sentía al recordar esos momentos, que era el romper
con el espectador, que el espectador rompa y se introduzca de lleno. Entonces, es Muy contar... muy interesante lo del comedor, porque haces una entrada y luego haces una salida muy potente, esa parte del comedor, aparte de la ausencia, ¿no? Gracias. Son los recuerdos de toda la gente también que no está. En fin, me parece, me resulta muy atractivo, ¿no? Me metes y luego me sacas, ¿no? Con la cámara. Muy bonito, muy bonito. Gracias. Sí, exactamente es eso, es meterte en un mundo que es diferente, porque tú estás viendo unas imágenes que son de la comunión y de repente te encuentras algo que es como muy cuidado, como más pausado. Es como un momento de pausa, un momento en el que quieres de reflexión, es un momento de reflexión. Sí, y más y o menos lo también que quería... están esas ausencias de los que ya no están, ¿no? Es el pasado que todos hemos vivido en esos comedores que ya no está, y también de la gente que no está. Tiene una potencial lo del comedor. ¡Fua! Sí, la intención era esa. Sobre todo que el espectador sintiese más o menos lo que tú estás sintiendo en ese momento. Es de trasladar de alguna manera ese impacto emocional que tú sientes al recordar esas imágenes con algo, pues eso, de reflexión, de pausa, en el que hablas de una persona y ahí vas a contar su historia. Y al final, al contar su historia, con esas imágenes cuidadas, en ese momento de reflexión y de paz, pues te rompe y ya empiezas a ver otra historia. Es como un punto de inflexión de lo que estoy contando antes, de algo más gracioso, de un evento familiar, te metes a contar la historia de otra persona, a contar su memoria y esa figura. Y luego es verdad que reconocido por todos. Quiero decir que esas comuniones, creo que es del año 2002, la comunión de tu hermana, ¿verdad? Del 2000, creo, 2000. 2000. Sí. He puesto 14 años, pero es que esto lo hice hace como 2 años, o sea, hace 16 años. En cualquier caso, fíjate que yo tengo recuerdos de los años 68 y es que totalmente me llevabas a una... Fíjate que ya habían pasado años y 69 y totalmente reconocidas. Quiere decir que tú estás utilizando algo que es tuyo, pero a mí me has llevado a las comuniones de mis hermanos, a la mía, a los momentos en las casas, en los banquetes. Quiere decir que es algo íntimo y personal, pero se puede extender al colectivo, porque eso lo hemos vivido la mayoría, vamos. Gracias. Sí, el momento es reflejar... También tenía más años las imágenes. Pensaba que eran anteriores al 2000. No, es que ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero no sé si es del 2000, 2002, ahora mismo estoy... Pero bueno, es a principios de los 2000. Pero vamos, lo que quería también transmitir es hablar de algo que es común a todos, que es un hecho que sigue aconteciendo. Y lo que os digo, que en el mundo rural se vive también de otra manera y es algo que quería destacar porque siempre estamos viendo historias de gente pues que a lo mejor es ajena a la mayoría de la gente que vive en el campo, que es que no hay muchas historias al final que reflejen ese sentimiento o esa manera de pertenecer a un lugar, a un entorno. Y con la comunión de la nena lo quería reflejar eso. Hubo un estudio, o sea, en el TFG, en mi trabajo que hice de fin de grado, sí que hablo mucho más de esos elementos, de ese punto etnográfico, de esa manera de cómo vive la mujer también en ese ambiente, porque al final es muy, muy distinto. Y esto lo hablaba con mi profesor de TFG, lo hablaba y todavía ocurre, que es que, por ejemplo, en mi pueblo, una mujer no puede ir al bar sola a beberse un carajillo o una copa de whisky, porque va a estar como siempre mal visto. Y yo no me di cuenta hasta que, por ejemplo, me dijo mi profesor, dice, porque todavía pasa. Y es algo que también quería reflejar en lo que es la comunión de la nena y en este estudio etnográfico, que al final es un estudio también etnográfico que es común a todos, es un punto de encuentro común de todo el mundo. Aunque ya sea algo personal, también quería hacer algo más abierto, que todo el mundo pudiese entender y se pudiera sentir identificado. Vamos, es partir de algo personal, pero que realmente es algo común a mucha gente y sobre todo mostrarlo fuera, que para mí que se viese fuera de España, me sentí muy
muy halagado sobre todo por eso, porque estamos dando un punto de una cultura que no es solamente lo que se muestra fuera de España, que siempre es sevillanas, sino también hay otras cosas. Y La Mancha, que es en lo que yo quiero hablar también, de que una cultura manchega que muchas veces, esto lo hablo yo con amigos y gente de allí, que se tiende a infravalorar una cultura que sí existe, que es una cultura manchega, se tiende a infravalorar de que aquí no tenemos nada, pero hay un folclore que en este caso se ve muy por encima en la Comunión de la Nena, pero sí que quiero un poquito también destacar. Sobre todo en el ámbito de la familia. Lo del audio, que aparte es que te diferencia mucho lo que es el narrador, ¿no? Te diferencia mucho la historia y es muy reconocido ese tipo de grabación de audio. ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Cómo se llama la serie esta tan famosa de televisión? Que es una familia... Cuéntame. Cuéntame. No sé si me recuerda a esa. Te iba a preguntar, ¿el sistema de grabación cómo es? Porque no me parece nunca normal. Me parece como un distanciamiento del narrador igual muy interesante. Es otra manera tan artística de diferenciarte de lo que estás narrando. Sí, la idea era distanciar un poquito a lo que no se me reconociese tampoco la voz, aparte de que no me apetecía hacerlo yo, quería que fuese algo como más, que lo hiciese alguien profesional, sobre todo por el tema de que fuese, vamos, que la gente también se distancie el narrador de lo que está viendo. O sea, que sea alguien que te va contando algo, pero que esté un poco distante de las imágenes, aunque luego al final habla siempre en primera persona. Que creo que es un reto que voy a tomar en la boda de la nena con un narrador que no sea, que sea como que lo hable en tercera persona. Seguramente vaya a investigar ese tipo de narración, pero bueno, todo se andará. Pero sí que la idea de que un narrador distante te hable en primera persona era también una idea que tenía más como de expresión artística más que otra cosa. Porque podía haberlo hecho yo, como hice en el primer trabajo, pero creí necesario hacerlo de esta manera, que se alejase un poquito, aunque hablase en primera persona, que el narrador se alejase un poquito, y sobre todo por el tema de la dicción, que fuese como algo más universal. Sí, muy logrado también. Gracias. A mí había una cosa que quería comentarte. En el minuto 9:25, cuando ya casi al final, cuando están ahí en la fiesta, que entonces el narrador dice: su madre, mi abuela Isabel, se ha perdido, y justo cuando dice su madre, mi abuela, se ve una mujer que se acerca a él y lo besa, cuando se está afeitando el bigote. Esa es mi otra abuela, esa es la abuela materna que para mi padre ha significado, o sea, va con esa intención. Y para mi padre, mi abuela materna, al final significó, bueno, y significa, sigue viva la mujer, significa su segunda madre, porque ha tenido, la referencia se dice por eso, porque es como esa falta de cariño, esa falta de amor que, por ejemplo, en este caso mi padre ha tenido, se lo da mi abuela materna, que conoce la historia de mi abuela, o sea, que nunca han sido amigas y eran del mismo pueblo pero no han tenido relación, pero siempre ha conocido la historia de mi padre y lo que pasó con mi abuela Isabel. Pues mi abuela María, que se pone el nombre a mi abuela, significó para mi padre ese referente materno que, por desgracia, no había tenido la mujer que se había casado con mi abuelo, nosotros le llamamos la tía Pilar, que en este caso no porque ella no quisiese, sino porque realmente pues ya también son cuestiones de la vida, es algo que también se le autoimpuso a una persona, que se tuvo que venir a cuidar 3 críos, era también una persona más joven que mi abuelo. También hay un rol ahí que no lo hablo del todo, no lo desgrano tal cual, sino que lo dejo intuir, pero el papel que le dieron, por ejemplo, en el caso de mi tía Pilar, es un papel que yo creo que ha pasado muchas veces en muchas familias, pero ya depende del rol que te han especificado, o sea, del rol que te han especificado, pues no sabes cómo adaptarte o no, y también quería mostrar eso. Pero, vamos, ese momento que indicas tú y en el que hablas,
ese momento que es mi abuela que he presentado anteriormente, o sea, está puesto ahí adrede porque es eso, porque para mi padre, mi abuela, significó una segunda madre, sobre todo desde que empezó con mi madre a salir, que fue una de las primeras personas que dijo, quédate en casa, quédate a comer, tal. Las historias familiares. Maribel está un poco perdida, ¿eh? Maribel está un poco perdida de escucha, creo. Yo estoy hablando con ella por WhatsApp y nosotros la escuchamos, pero ella es que no nos escucha, no sé por qué. Yo creo que es algo de configuración de su ordenador, o sea que... Bueno, como de cualquier manera nos quedan como unos minutos, pues luego hablaré con ella para configurarlo bien. Yo lo que veo es que este tipo de trabajos son como que tienen un proceso ahí de conceptual muy importante, ¿no? Que es casi todo pensarlo. Y luego lo que es hacerlo, pienso que es poco. Sí, vamos, yo por ejemplo, el documental a mí me llevó meses editarlo. Lo que pasa es que luego a lo que es editarlo, luego a la concepción final, cuando ya tienes más o menos armado todo, sí que eso es menos tiempo. Pero vamos, por ejemplo, te puedo hablar ahora mismo de la boda de arena. El tratamiento no lo llevo todos los días haciéndolo ni nada. He tenido meses de ausencias, pero es como llevo un año haciendo el tratamiento, cambiando una cosa u otra. Pero bueno, lo que os digo, es que no he trabajado con él. También es verdad. Pero luego el proceso de edición, pues yo creo que vamos a estar todo el verano. Esta vez he cogido un editor, porque el otro lo edité con otro chico, pero él hizo una parte de pulir, más que otra cosa, porque me ayudó a pulir, sobre todo para distanciarme de lo que era mi historia personal. Pero esta vez voy a trabajar directamente con un editor mano a mano por el tema de que me apetece trabajar con alguien mano a mano y ver qué es lo que va saliendo con otra persona que tiene otro punto de vista distinto y que no conoce tu historia personal. Entonces, no sé cuánto tiempo nos llevará, pero sobre todo el tema del visionado, revisionar, hacer entrevistas, volver a revisionarlo, son unos pocos... te tiras tiempo y a la hora de editar depende. Si ves que sale todo más o menos bien, puede llevarte un mes, 2, depende. Yo creo que con este docu creo que voy a tirar, van a ser el próximo, la boda de la arena, creo que va a ser más tiempo, más meses, por el tema de querer incluir también las nuevas tecnologías, utilizar Instagram, estos nuevos formatos, y creo que eso puede ser más un problema a la hora de integrarlo, pero bueno, vamos a experimentar y vamos a tocar a ver qué es lo que sale. La historia está ahí, que puede cambiar, porque al final, como os he dicho, la documentación y todo lo que vas sacando nuevo puede cambiar, pero lo importante es toquetear, probar, trastear. Yo creo que es lo más importante en este tipo de documentales y de este tipo de trabajos, que al final es toquetear mucho y ver lo que te va saliendo y probar si funciona y ya a ver lo que termina por salir. Oye, una pregunta también. Al lado de Mapa había un documental que no recuerdo el nombre. Pepe el Andaluz. Al lado de Mapa, Pepe el Andaluz. Pepe el Andaluz. Bueno, pues yo, por si no hay ocasión más, te felicito y te agradezco esta manera tan interesante de compartir tu trabajo y de haberlo desmenuzado de esa manera. De verdad que es una experiencia estupenda. Nada, muchas gracias. Sí. A ti también. Gracias. Lo mismo, me uno a las palabras de Carmen. Fátima tiene una pregunta, ¿no? Sí, yo quiero una pregunta. Al ser una cosa tan personal como una boda, que lo que decías, que tu madre y tu hermana están esperando el resultado, ¿tienes que hacer 2 versiones o crees que con la que hagas experimental le va a ser suficiente? Me siguen pidiendo la versión íntegra. Claro. Una propia familia, ¿no? Te apetece ver todos los detalles. Una cosa es el doméstico y otra cosa ya es el documental, ¿no? Para los demás. Sí, bueno, lo que es la parte documental es tal cual en bruto. Eso ya lo tienen. Pero eso, vamos, eso para ellas. Yo me interesó bastante hacer el documental también para sacar un poco de punto de vista, porque la verdad es que ver una comunión, sobre todo cuando la grabé yo, hay muchas tonterías que prefiero que no salgan a la luz. O sea que con 15 años uno cambia mucho.
Ya apuntabas, madre mía. Sí. Nada. Pues nada, si hay alguna última pregunta o lo que sea, por no extendernos tampoco mucho más del Sí, tiempo no. que le hemos pedido a Por Juan no Vicente. cansarlo, que lo vamos a cansar. Pues nada, yo también me uno a ese agradecimiento a Juanmi Castillejo por habernos acompañado y seguiremos analizando, que el lunes tenemos que analizar toda la estructura esta que hemos hecho y tal, o sea que seguimos con tu trabajo dándole vueltas. Nada, gracias. Y nada, que al resto nos vemos el lunes a las 6 de la tarde y seguimos hablando con esos 3 ejercicios también que hemos hablado de los esquemas. Nada, pues que paséis muy buen fin de semana.